Bueno, le quiero informar que el sistema de atención a los solicitantes de refugio en México, en este país, está rebasado. Y migrantes procedentes de países como Haití, otros de Centroamérica, que bueno, están haciendo crecer además la tensión ya en la frontera sur de Chiapas, uno de los estados de México más pobres de todo el país y donde dicen los especialistas se corre el riesgo de que aumente la tensión con los habitantes locales. Justamente sobre este tema conversamos más temprano con Andrés Ramírez. Él es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Nosotros estamos siendo rebasados como Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por una avalancha enorme, sobre todo de nacionalidad haitiana, que no son refugiados, que vienen de Chile y de Brasil, no están viniendo de Haití, sino que son las personas que salieron de Haití cuando el terremoto de enero del año 2010, que flujos enormes se fueron a Brasil, cuando MINUSTAH, que era la Organización de las Naciones Unidas, que era la misión en Haití, estaba liderado por los brasileños. Y eran momentos en que tenía un auge económico Brasil, que Lula estaba en la presidencia, que tenía relaciones internacionales con muchos países, que se avecinaba la Copa Confederación, la Copa del Mundo, las Olimpiadas. Brasil se veía como el sueño brasileño. Se fueron muchísimos haitianos para Brasil. Unos años después, por ahí del 2016, empezaron a salir hacia Chile, y son estos quienes, ante el deterioro de las situaciones económicas tanto en Brasil como en Chile, han empezado a venir de manera masiva a México. Y bueno, tú sabes la situación en Haití, o sea, un país devastado, colapsado por el Parlamento, una situación en la cual se da un magnicidio, se da un terremoto, se da un huracán, o sea, francamente está destruido a todos los niveles y a nivel de todos los tejidos sociales, y es imposible retornar a estas personas a su país. Luego, entonces, lo que se necesita es buscar alternativas migratorias para estas personas, ya que no son refugiados, están colapsando el sistema de asilo para nosotros, porque son demasiadas personas, no tenemos la capacidad operativa para responder ante esto. Pero claro, en tanto que no hay estas alternativas, nos buscan a nosotros, nos colapsan a nosotros, no podemos darles respuestas, y en su desesperación buscan salir hacia el norte del país. Y bueno, ahí son la situación que estamos viviendo. ¿Y qué hay del tema de los recursos? Porque esto cuesta, dar ayuda cuesta. ¿De quién estás dependiendo mayormente? Bueno, nosotros tenemos un proceso de fusión con la Comisión de la Frontera Sur, que está justamente ya por salir en el diario oficial de la Federación, lo cual nos ayudaría. Y está por el otro lado una ayuda enorme del ACNUR, que nos ha ayudado muchísimo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Pero aún así, en nuestras estimaciones necesitamos mucho más personal. ¿Cuántos recursos más necesitas? ¿30% más? ¿20% ahora más? Ahora necesitamos más o menos, cuando menos sí, cerca del 30% más para personal. Y bueno, esto tendría que ser con el gobierno federal, porque definitivamente el ACNUR nos está dando todo el apoyo. Y como te digo, también el apoyo del subsecretario con esta fusión con la Comisión de la Frontera Sur, donde de manera íntegra el presupuesto de la Comisión de la Frontera Sur se extingue en la Comar y pasaría a la Comar. Ahora, tú sabes muy bien que el presidente López Obrador planea enviar una carta aprovechando este viaje de la delegación mexicana para este diálogo de alto nivel, diálogo económico. ¿Qué debería incluir, en tu opinión, cuando ya sabemos que este tema está sobrediagnosticado, sobrehablado, etcétera? ¿Qué debería incluir de manera práctica en la carta del presidente hacia su homólogo Joe Biden? Bueno, yo creo que lo que tiene que incluir en la carta, él lo está planteando, ha sido muy claro, que es un tema que tiene que ver directamente con atacar el tema de raíz, que bueno, todo el mundo entiende que efectivamente eso tiene que hacer, un desarrollo, una inversión integral, porque no es solamente un tema meramente económico, es un tema que tiene que atacar el tema de la corrupción, la gobernabilidad, etcétera, en los países de donde son oriundos las personas que vienen a solicitar la condición de refugiado en México. Pero hay un elemento que no es tanto de la carta con Biden, es un tema de el que se pueda también apoyar a la Comar con presupuesto, porque la verdad es que pues esto es muy dinámico, o sea, no es un número rígido, cada vez incrementa más, y lógicamente tanto las llegadas que están superando nuestra capacidad operativa, pues llega un momento que cualquier institución le pasa eso, que es rebasada porque no tiene los suficientes elementos. Ese es un tema central. Y dentro de lo que ves ocurriendo en México este 2021, el récord de solicitudes de asilo, ¿qué nos puedes describir de esa radiografía que tú esperas para el cierre de año? No, vamos a cerrar el año arriba de 110,000 solicitantes de la Condición de Refugiado. Jamás en la historia en México había ocurrido así. El récord está en el año 2019, que tuvimos 70,400. El año pasado hubiera llegado fácil a los 80,000, pero se vino la pandemia, un fenómeno que todo el mundo conoce, y a partir de la jornada de sana distancia, el 24 de marzo, se vino un decremento drástico. Cerraron fronteras en el norte, varios de los países centroamericanos, estaba la gente muy inhibida con el tema de la pandemia.
Pero este año se viene el detonante, 4 elementos principales: el tema de la crisis económica a profundidad derivada del tema de la pandemia, tú sabes muy bien de eso; otro tema, los huracanes Eta y Ota que devastaron aldeas completas de estos países; otro tema importantísimo, que ya la gente se desinhibe más con la pandemia, hay programas nacionales de vacunación; y el otro elemento que hay que decir con todas las letras: la gente estuvo con altas expectativas por el tema de la llegada del presidente Biden, y todos estos elementos en su conjunto son los detonantes principales a estos grandes flujos. Y en México debería, en tu opinión, haber una conversación nacional, un replanteamiento de esta nueva realidad, o estás pensando que este es un fenómeno temporal, esta crecida impresionante que hemos visto? No, yo creo que es más que coyuntural. Yo creo que es una cuestión que se está dando con mucha fuerza y que las tendencias solamente apuntan a que esto va a incrementar. Desde luego es correcto el tema de ver estratégicamente atacar el fenómeno raíz, pero este es un tema que no se va a resolver en el corto plazo. Pero esta cuestión de corto plazo efectivamente tiene que ser tomar el toro por los cuernos y tomar una decisión de alto nivel en México al respecto de cómo es que se va a lidiar con este asunto. Esta pregunta que haces tú, ¿dónde está el principal problema? Yo creo que lo que pasa es que la propia ley mexicana señala que las personas donde solicitan su condición de refugiado tienen que permanecer en la entidad federativa donde lo solicitaron. De otra manera se constituye esto en un abandono. ¿Y qué es lo que pasa? La puerta de entrada fundamentalmente es Tapachula, y entonces lo que significa es que paradójicamente el estado del país donde todos los indicadores muestran que son el estado más pobre, tanto en términos de ingreso per cápita, movilidad, mortandad, el tema de la escuela, el tema de la salud, etcétera, es Chiapas, pero ahí es donde la gente tiene que permanecer. Muy comúnmente me preguntan si México puede con esta avalancha. Claro que México puede. México es un país enorme en lo económico, en la población, en la geografía, pero Chiapas no. Chiapas ya es un estado más pequeño y Tapachula aún más, y además pues es el estado más pobre del país, y lógicamente puede esto generar una situación de exacerbación de las contradicciones con la población local, lo cual podría ser muy riesgoso, porque entonces hoy hablamos de manifestaciones, mañana podríamos hablar de violencia, y sí, la verdad es el llamado es que tenemos que tomar esto muy en serio, porque pues simplemente con tener una caravana, bueno, pues yo puedo entenderlo, pero eso no te resuelve el tema de fondo. La gente la sacas de ahí y regresa, y regresa, y regresa. Lo que se ha demostrado históricamente es que incluso las personas deportadas, que en el caso de los haitianos ni siquiera se puede deportar, y ahí hay una coincidencia plena en el gobierno de México en el sentido de que no se les puede deportar a los haitianos porque llegan ¿a dónde? A un país desahuciado. Entonces, hay esa claridad, sería lo más inhumano que podría haber. Pero aún no deportándolos, simplemente regresándolos a la frontera sur, vuelven a irse y vuelven a irse, es un cuento de nunca acabar.